mucho, ¿verdad? Van a trabajar mucho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reescribir la expresión. Vamos a reescribir la expresión, si quieren, para verla. Yo tengo ahí y igual a 3 séptimos de x cuadrado, menos 5 séptimos. Entonces, dense en cuenta que no hay necesidad de utilizar la regla de la división en esa expresión. ¿Ok? Ya la podemos tener escrita de esa forma. Si hacemos la regla de división va a dar lo mismo. Hay una parte que se va a anular, pero van a trabajar mucho. ¿Cuál es la derivada de eso? Que ya está fácil, está elemental. X sería la de 3. Ok. Entonces sería 6 séptimos, ¿verdad? Sí. Que estamos multiplicando por 2. X menos 0, que es la derivada de la constante. Ya está derivada la expresión. Entonces, si no hay necesidad de trabajar con las reglas de la división, pues no la usen. Déjenla solo para casos en los que sea necesario aplicar la regla de división. Miren el segundo ejemplo. ¿Qué regla podríamos utilizar? La regla del exponente, pero. La de diferenciación se puede utilizar en ese caso también. ¿Cuál de diferenciación? Invertido. Si ustedes manejan sus reglas de exponentes, trabajan más cómodo siempre que se puedan reescribir las expresiones. ¿Cómo podríamos reescribir esa expresión? ¿Cómo hacemos la división? 1. Vamos a poner 4. Miren la expresión. Ahí estamos usando la propiedad del exponente negativo. Esa expresión que está ahí, 4 entre x a la 3, es lo mismo que 4x a la 3 positivo. Y ya nos queda una derivada elemental. Díganme la derivada de esa función. Sería Entonces miren que no había ninguno de los dos casos necesidad de usar la división. Solo tuvimos que tomar la expresión y reescribirla. Función exponencial de base E. Los demás compañeros que tienen el micrófono encendido, por favor, Ábranlo si van a hablar solamente. Bien, profesor, si usted está hablando no se escucha nada. Tenemos ahí una función exponencial. ¿Cuál es la derivada del exponencial? Vamos a ver las reglas, si no la tienen en mente. La misma función por la derivada. ¿Por la derivada de quién? De g de x. Del exponente. Mírenlo ahí. La derivada del exponente por la misma función. Pues nuestra derivada va a ser coseno de la derivada. Vamos a escribirla
detallada, derivada del exponente por la Sí. misma función. Por la misma función. Y completamos nuestra derivada. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno, profe. Coseno. Coseno de x por e a la seno de x. Ok. Listo. Ninguna pregunta. Nada de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Qué tenemos aquí? Hay una expresión con raíz. Una. Una expresión con raíz radical. Sí, hay una expresión con raíz. Pero ¿qué hay ahí en esencia? ¿Qué operación hay ahí involucrada? Una función trigonométrica. Esta es una función trigonométrica, esta es una función cuadrática, exponente racional. ¿Qué operación hay ahí? Multiplicación. Una multiplicación. No dentro una multiplicación. Ya las otras, el radical y la función trigonométrica, son parte de la multiplicación, son los factores. ¿Qué dice la regla de la multiplicación? La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, ¿no? La derivada de una multiplicación es igual a la primera función, ¿verdad? Que es raíz de x. ¿Por quién? Por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda más La segunda función por la derivada de la primera. O la derivada de la por segunda. la derivada de la primera. De la primera. Pero fue una pregunta, ¿no es mejor poner la raíz de x como el exponente de fracción? O sea, x, La raíz de x es equivalente a ¿qué? el equivalente a, yo creo si no me equivoco, primero va A un elevado a la 1 medio. Elevado a la 1 medio. ¿Verdad? Vamos a escribirlo aquí. Eso es x elevado a la 1 medio. Ok, para que no sea fácil de derivar. Pues vamos a derivar ya. Entonces, g' de x es igual a Raíz que de x por coseno de x más coseno de más x. Exacto. más seno de x por 1 medio. Más, ok, seno de x. ¿Y esa derivada de que la 1 medio? 1 medio. un medio x. De x. Ajá. ¿X a la cuánto? Negativo 1 medio. Elevado A la a negativo 1 medio, exactamente. Ahí está. Si quieren organizarla un poquito, podrían incluir el exponente negativo como positivo debajo, el exponente 1 medio es un radical. La reescribimos. Sí. Sí. Vamos a reescribírsela para que la tengan organizadita. Raíz de x, coseno de x, más
Entonces tenemos un cociente, que arriba tenemos seno de x y abajo tenemos, miren, este 2 de aquí abajo, x a la 1 medio negativo sería x a la 1 medio aquí abajo, y ya sabemos que x a la 1 medio es la raíz de x. Ahí está más bonita la expresión. Listo. Esa es nuestra derivada. Manipular bien las reglas, las operaciones, le hace trabajar mucho más fácil siempre. ¿Qué tenemos aquí? Un cociente. Un cociente. Un cociente. ¿Nos conviene usar la regla de la división o a A mí alguien sí. se le ocurre algo diferente? Dame ver, se podría poner 2x Ajá. a la Entonces vamos a 2, reescribir. reescribiendo. Vamos a hacer esa división. 2x cuadrado entre x, 2x. ¿verdad? 2x. ¿Qué más? Menos 3. Menos 3. Más 1 entre x. 1 Más. entre x. Y para que sea facilito de derivar, en vez de decir 1 entre x, vamos a decir x a la menos 1. ¿Qué le parece? Sí. Miren cómo cambia esa expresión y este es lo mismo. Podemos hacer la regla de división, eso no es problema, pero va a ser más largo. Y mientras más larga la regla, más fácil equivocarse. Eso sí, Hagamos Tiene nuestra lógica. derivada, que ya nuestra derivada se convirtió en algo elemental de un polinomio. ¿Quién es h' de x entonces? 2. 2, 2. 0 de la derivada de menos 3. ajá, 0, Y la menos derivada de que la menos 1 1. elevado a la Menos uno. menos 2. Menos 1, que es el exponente. Y es Bueno, 1 de x a la menos 2. x a la menos. Sí, sería de que la menos. Exacto. Sí, Ahí está. Si a alguien le interesa, podemos quitar el exponente negativo y decir que eso es 2 menos 1 sobre x cuadrado. Pero la pueden dejar así, también está correcto. Entonces, miren cómo se simplifican las expresiones. Si sabemos manejar las reglas. Y en este caso, ¿qué tenemos? Una función trigonométrica. Una función trigonométrica. Pensé que me iban a decir que una multiplicación para meterme por la pantalla. ¿Sí, ven? Al final. Las funciones trigonométricas siempre tienen un argumento. Vamos a decir argumento, no ángulo. El ángulo lo vamos a dejar cuando estemos hablando de 0 a 360, de 0 a 90 grados. Un argumento, porque son funciones. Ahí no hay ninguna multiplicación. ¿Coseno de quién? Coseno de eso que está ahí. Entonces, vamos a aplicar nuestra regla de derivación de inmediato. Derivada de coseno, ¿cuál es? Menos seno. Menos seno de eso que está ahí. Eso no cambia. Eso es e a la seno de 2x. Ya derivamos el coseno. Pero, ¿qué pasa? Eso que está ahí no es x, no es simplemente coseno de x, para decir menos seno, sino que eso es una función. Entonces, como lo que está ahí adentro de una función, vamos a aplicar la regla de cadena que dice que multiplique por la derivada de esa función que está ahí adentro. Vamos a ponerlo aquí por la derivada de e a la seno de 2x. ¿Cómo derivamos e a la seno de 2x?
E a la seno de 2x por la derivada del exponente. Entonces, la derivada del exponente, me gusta ponerlo adelante. A mí. No afecta en nada, es una multiplicación. Entonces, la derivada del exponente, derivada de seno de 2x, ¿cuál es? Coseno de 2x. Número X. Coseno. Seno de 2x. Pero fíjese algo. Usted no tiene ahí seno de x, sino coseno de 2x. Entonces tienen que aplicarle la regla de la cadena, es decir, por la derivada de 2x. Por su e a la seno de 2x. ¿Me sigue con lo de la regla de la cadena? Sí. El diablo. Si fuera la derivada de seno de x, es coseno de x, pero no es coseno, no es seno de x, es seno de la función 2x. Desde que lo que está ahí adentro en el argumento no es la x sola, ya eso es una función y hay que aplicarle su regla de cadena. Entonces, para que nos quede bonito, la derivada de 2x es la única pendiente que hay por hacerla. ¿Ven? Ajá. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. Vamos a ponerlo adelante, ese 2, para tenerlo organizadito. No me pongan un coeficiente en el medio de una expresión. Entonces, F' me dio 2 con ese signo negativo menos 2, ¿verdad? Seno Sí. de e a la seno de 2x por el coseno de 2x por e a la seno de 2x. Ahí está la derivada. Miren la derivada que se veía tan pequeñita, cómo creció, porque hubo que aplicar varias veces la regla de la cadena. ¿Y ese 3, profe, dónde salió? Una E. Yo veo un Se volteó la E al otro lado. Ahí está. Entonces, miren cómo puede crecer una expresión que se ve tan simple, ¿verdad? Esta es nuestra derivada. grandes. Vamos a dejarla aquí marcadita en verde, la respuesta. Profe, ese documento usted lo puede Sí, yo mandar. se lo va a mandar en Word para que así puedan tenerlo editable y escribir cualquier comentario. A tu de año. La siguiente expresión, ¿qué tenemos? Un cociente. Siguiente. Entonces, hay una división, ahí no hay nada Sí. diferente. Vamos a trabajar entonces con la derivada de inmediato. ¿Cuál es la derivada de la división? La Primera. La primera por la primera derivada de La la segunda. La, Menos No, la no me segunda. diga la primera y la segunda en una división. Porque si usted empieza a escribir, yo escribo primero el número de arriba y después de abajo. Entonces, primero 6 de arriba. Pero si usted tiene un Entonces sería edificio, si usted tiene un divisor edificio, por la derivada de la dividendo. primera, si usted tiene un edificio, la primera es lo que está abajo, ¿verdad que sí? Y la segunda es la que está arriba. Va a decir la de arriba y la de abajo para no exigirle que me digan numerador y denominador. ok. La de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Menos la de arriba Sobre la de sobre abajo al Sobre la de cuadrado. abajo al cuadrado. cuadrado. entre la de abajo al cuadrado. Ok. Entonces, la de abajo, aprovechar el copy paste, ¿verdad? Derivada de la de arriba. Menos la de arriba. Derivada de la de abajo. Entre la de abajo al cuadrado. Hasta ahora lo único que hemos hecho es escribir la regla de la división. Ahora es que nos falta por derivar muchas cosas. Entonces, vamos a seguir derivando.
¿Qué fue? Esto aquí, ok. Vamos a ver. ¿Cuál es la derivada de x a la 5? 5x a la 4. 5x a la 4 La 4. más secante al cuadrado Secante cuadrado, ajá. De 2x 2x. por la derivada de x. De 2x. Como es tan fácil la derivada de 2x, vamos a ponerla directamente aquí adelante. 2. Derivada de 2x, 2. Ya saben de dónde salió ese 2, ¿verdad? Vimos aquí la de arriba derivada de la de abajo. ¿Cómo vamos a derivar esa función de ahí abajo? secante por tangente. Miren, vamos a ponerle aquí una notita. Vamos a ponerle una notita. Que tengan esto en cuenta. Cuando ustedes tengan un exponente escrito sobre una función trigonométrica, ¿verdad? Quiere decir lo siguiente. ¿Qué tiene esto aquí? Secante al cubo de 2x. Eso quiere decir que eso es la secante de 2x elevado al cubo. Ok. Cuando ustedes vean potencia escrita sobre la función trigonométrica, es esto lo que le dice. Pónganlo así, si no lo tienen en la mente, para que les sea muy fácil derivar. Ahora, ya sabemos eso, vamos a derivarla. Maestro, yo tengo una pregunta. Sí. Por fin me escucho. Ok, por ejemplo, en la Y, ¿verdad? La derivación que usted hizo, usted puso secante al cubo, 2x, 5, exactamente. Ya, gracias. Le encontré lo que venía. Sí, tenía rato diciéndolo, pero no me escuchaba. Entonces vamos a ver, ¿cómo derivamos entonces esa secante al cubo de 2x? Que es lo mismo que esto, secante de 2x al cubo. Secante de 2x por tangente de 2x. Primero tiene que... No, la regla del exponente, profe. Primero No se puede utilizar. sería 3 3 secante de 2 al cuadrado. Exacto. Secante de 2x a la 2. Hice la derivada como potencia, ¿verdad? Y ahora la derivada de allá adentro. ¿Hacemos un paso más o le escribimos de inmediato? No, profe, haga otro paso, que es más fácil de entender. Vamos a hacer el paso. Usted tiene razón. Por secante de 2x'. Ahí está la regla de cadena. 3, eso a la 2, por la derivada de eso que está ahí adentro. Y esto de aquí, miren, si quieren escribirlo más cómodo, pueden decir secante a la 6 de 2x o pueden dejarla así la expresión. Se puede quedar así. Está bonito así, profe. Porque ustedes saben que una multiplicación de los exponentes es lo que se hace cuando se hace en potencia. Entonces solo nos falta esto aquí. Derivada de secante de 2x. Derivada de secante. Secante de 2x. Por tangente de 2x. ¿verdad? Por 2. Derivada de 2x, que es... Perfecto. Ahí está derivada.
Si alguien quiere simplificar, se puede simplificar muchas cosas ahí. Porque miren aquí, secante cuadrado por secante es secante al cubo. Y aquí hay secante al cubo también, se podría simplificar. Secante al cubo en ambos términos con una secante al cubo de aquí. Como tal cuadrado. Vamos a dejárselo escrito. Vamos a dejárselo escrito, sí. Si el objetivo es buscar la derivada, ya está buscada. Miren, secante de 2x por secante cuadrado de 2x me da secante al cubo de 2x. ¿Ok? Y pueden cancelar, miren, como tenemos factor común secante al cubo, con una secante al cubo de aquí. Y nos quedaría la expresión de esta forma. Se elimina una secante al cubo aquí. Esta secante al cubo aquí. Con una de estas. Como está el cuadrado, se lo voy a dejar marcado, que fue lo que eliminamos. Miren. Esa secante al cubo. Esta secante al cubo. Y ese cuadrado. Eso fue lo que eliminamos. Quedó así la expresión. Qué bueno que usted lo va a mandar, profe. Hasta aquí está la derivada, que era lo que se quería. El 2, profe, se puede multiplicar por el 3. También ahí. Vamos a multiplicarlo, 3 por 2. Ponerle un poco cociente, así mejor. Vamos a ponerlo aquí adelante, los coeficientes en el medio de las expresiones. Ahí está la expresión simplificada. ¿Okay? Ahí está la expresión simplificada. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Ven, en la parte que estoy dejando en verde la respuesta. Hasta ahí está bien como respuesta, ¿verdad? Va simplificando esto, se ve mucho mejor. Si ustedes tuvieran que seguir haciendo operaciones con esa derivada, lo ideal es ponerle expresión así. Porque no es lo mismo trabajar con esto que trabajar con esto. Esa es la ventaja de la simplificación. Aunque uno a veces no quiere hacerla. Pero Disculpe, profe, no se está presentando por si acaso. ¿Se fue la presentación? ¿Se está presentando? Sí, se está presentando. Se está viendo. Ahora se quitó, yo creo. Listo. No, yo lo veo todavía. Ahora sí se puso otra vez. Ya se puso, ¿no? Vamos a ver si recuerdan. ¿Qué tenemos aquí entonces? Una multiplicación. Díganle algo al que dijo la multiplicación. ¿Y cuál fue que dijo la multiplicación? ¿Cuál fue que dijo la multiplicación? Díganle algo a usted. Perdón, profe, usted está presentando todavía. Yo no, o sea, a mí no me sale, no sé qué pasó. El internet seguro tuyo. Sigue buscando, bro. Porque... No, está bueno. Sal y vuelve a entrar. Le selecciona la casilla del profe. Miren, vamos a reescribir la expresión por comodidad, ¿verdad? Sí, tangente Tenemos tangente de la raíz de x cubo de x cubo 5.
elevado a 5. No hemos derivado, solo hemos reescrito la expresión. Vamos a derivar ahora. Y' de x es igual. ¿Qué nos queda? Podemos reescribir, no podemos reescribir, profe, la raíz cuadrada de la expresión. Pero vamos a dejarla para cuando tengamos que usarla. Okay. Además, le voy a decir algo. Yo creo que la raíz cuadrada la usamos tanto que ya todo el mundo debe tener en mente que esa es la potencia un medio. Sí. Entonces, nuestra primera derivada, ¿cuál es? 5 tangente. 5. Tangente de la expresión. Elevado a la cuánto? A la 4. A la 4. Ok. Pero como lo que está ahí adentro no es simplemente x, sino una función, dice la regla de la cadena que multiplique por la derivada de esa expresión. Fíjense, ¿cuántas veces vamos a usar la regla de cadena aquí? Ya, hasta ahí solo hemos derivado la potencia 5 y aplicamos la regla de cadena. Ahora hay que derivar esto. Sí. Entonces, ¿qué vamos a derivar primero? Vamos a derivar la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado. Secante. Secante al cuadrado. Secante cuadrado de eso que está ahí. Pero ¿qué pasa? Eso que está ahí no es x. Eso es una función. Sí. ¿Qué dice la regla de cadena? Que se multiplica por la derivada de la función. Van 2 veces ya la regla de cadena. Sí. Vamos a hacer la derivada de esa función. Derivada de eso. Recuerden que esa es la potencia. ¿Qué potencia es esa? Elevada a un medio. Un medio. Entonces, un medio, como es una exponencial, Elevado. un X medio elevado al cuadrado. de X eso elevado al que está cuadrado. ahí, eso que está ahí elevado a la cuánta. A la Negativo un menos medio. un medio. A la menos un medio. Eso que está ahí a la menos un medio. Perfecto. Ya derivamos la potencia a un medio, es decir, radical. Vuelve la pregunta. Pero eso que está ahí no es x, eso que está ahí, ¿qué es? Una función. Una función. Dice la regla cadena que multipliquemos por la derivada de esa función. También 4 veces tuvimos que usar la regla de la cadena. Entonces terminamos nuestra derivada haciendo la derivada de eso que está ahí en paréntesis. Derivada de que a la 3. 3x al cuadrado. No. 3x cuadrado. Más 5. Más 5. Ahí quedó. Y se queda ahí. Okay. Ahí terminamos. 3x cuadrado más 5. Si tú quieres poner 0 también. ¿Cuántas veces vamos a usar la regla de la cadena? Ahí hay que tener el micrófono encendido. Apaguen el micrófono, no escucha al profe, por favor. Entonces, la regla de cadena, tantas veces como funciones anidadas. ¿Le gusta esa palabra a ustedes, los programadores, verdad? Claro. Tantas funciones como se tengan anidadas. A ver si puedo meter esto aquí. Listo. Ok. Ya, no inventemos con eso, dejémoslo así.
Ahí no hay mucho que simplificar. Quizá multiplicar 5 por 1/2 y decir 5/2 aquí adelante. Logaritmo. Eso es del tema de ahora, de lo que tenemos para el viernes, pero ahí vamos a estar estudiando las funciones logarítmicas. Aquí simplemente estamos haciendo su derivada. ¿Quién recuerda la regla para derivar un logaritmo? Igual a la derivada de la función. Derivada de la función. Ajá. Siga. Entre la función. Entre la función. Entre la función. Derivada de la función entre la función. Esta es nuestra función. X4 más 2x más 3. Seguimos. Menos. ¿Y esto qué es? Logaritmo. ¿El logaritmo? Logaritmo. La regla es la misma. Derivada de la función. Hay un micrófono abierto y parece como que tengo otra reunión o algo así. Derivada de la función entre la función, porque es un logaritmo, ¿verdad? Cuando la base es diferente de la base natural, es decir, la base E, lo que lleva un factor, y ese factor se le pone aquí multiplicando. ¿Saben cuál es ese factor? Por 1 sobre el logaritmo natural. LN. Sobre el logaritmo natural. Este número, ¿verdad? La base. Bueno, ya escribimos la expresión, vamos a derivarla. Que no la hemos derivado todavía. Solo escribimos la regla de la derivación. Derivada de x a la 4. Vamos a tener 4x a la 3. Aquí a la 3. Por favor, el que no está usando el micrófono, déjelo mudo. 4x a la 3. Siga. más 2. Más 2. Y la constante es 0. No hay nada más. Y aquí, derivada de seno de x. Seno coseno. Coseno de x. Seno de x. Más derivada de 4. 0. Ahí está. Así de simple. Ya está nuestra derivada. ¿Alguna duda? No. Profe, yo ahorita hablé, pero fue un ejemplo pasado. Después que usted termine, yo le puedo hacer la pregunta. Sí, claro. Ok. Entonces, derivada del logaritmo, derivada de la función entre la función. Cuando la base no sea la base, es decir, logaritmo natural, pues multiplicamos por 1 entre el logaritmo de la base. Esa es la única diferencia. Algo similar pasa con las exponenciales. Vamos a ver, derivada de las exponenciales. La exponencial por la derivada de la función. Es decir, la potencia por el logaritmo de la base. Sería derivada del exponente. Del exponente. Por la exponencial. La derivada del exponente por la misma función. La misma función. Entonces, como les decía, las reglas son similares porque son exponenciales. ¿Qué pasa aquí? No sé. Ah, caramba, ya. Más la otra derivada. Como es una exponencial, ¿cuál es la regla? Derivada del exponente. Del exponente por la misma función. Por el logaritmo por el logaritmo natural. El logaritmo natural de 5. Ahí en ese caso. Exacto. Entonces, cuando la base no es la constante E, el factor que aparece es logaritmo natural de la base. Piense bien, como el exponencial y el logaritmo son operaciones inversas, miren, el factor es aquí multiplicando por el logaritmo de la base.
en la logarítmica es dividiendo entre el logaritmo de la base, si se dan cuenta, porque son funciones inversas. Y completamos nuestra derivada, que no la hemos terminado. H' de x es igual a 4. De 4 e a la 4x más derivada de coseno. Menos seno de x. Pero vamos a poner ese menos ahí adelante. Por la misma función, ¿verdad? Coseno de x, logaritmo natural. Lista. Esta sí es nuestra derivada. Profe, una pregunta. Sí. Al momento de nosotros realizar ejercicio, ¿tenemos que usar el método que usted nos ha explicado o podemos aplicar otros métodos que ya hemos aprendido? Déjame subir el micrófono. Hágame la pregunta nuevamente, por favor. Que al momento de nosotros realizar ejercicio, ¿usted quiere que utilicemos el método que nos enseñó o podemos utilizar otros métodos que hemos aprendido y que hemos acostumbrado? ¿O usted quiere que utilicemos lo que nos explicó? Bueno, hasta ahora... O sea, para decirlo más así, como que el resultado da igual. Que no importa el procedimiento. ¿Me dio a entender? Bueno, aquí particularmente no hay muchas cosas diferentes que hayan visto a las que están viendo. No hay inconveniente. O sea, en el caso, yo podría ahorrarme hacer de que la derivada con mi arriba, si no, o sea, hacer el procedimiento, pero no de que volver a repetir. No. Exacto. Aquí, por ejemplo, yo estoy explicando, voy haciendo paso por paso. Por ejemplo, ya una derivada tan simple como esa, yo escribo esto directo. Exacto. Cuando uno maneja directo, perfecto, pero si no todos los del grupo van en ese nivel, pues déjenme hacérsela paso por paso para que sepan qué fue lo que hice. Sí, es mejor. Pero muchas gracias por... Ahí yo he escrito muchísimo que yo no escribiría. Por ejemplo, esta derivada yo hubiera empezado por aquí de una vez. Y yo me confundo también cuando voy a repetir la misma cantidad y poner la cometa. Entonces, estamos claros con las reglas de derivación que tenemos aquí. ¿Ya? Vamos a hablar de lo que vamos a tener para la semana. Funciones trascendentes. Miren, tenemos las funciones trascendentes. Del capítulo completo, yo le hice un extracto. Ven que tengo ahí la sección 5.1, la 5.4, 5.5, 5.6 y ahorita la 5.8. Dejé la 5.7, la 5.2 y la 5.3. Porque con esto manejamos a la perfección el capítulo. La 5.2 que no la puse son las funciones inversas, porque así es como se introduce el exponencial, que es la inversa del logaritmo. La idea es que ustedes copien sus definiciones para que la tengan. Tienen una ventaja. Ustedes, el copiar la definición puede ser buscar los conceptos en el libro y hacerle un paste, ¿verdad? Pero sí, tengan todas esas definiciones básicas que está ahí. ¿Ah? ¿Usted quedó enviando el libro por el grupo? Cuando termine la sesión. Entonces ustedes pueden ir copiando sus definiciones para tenerlas así organizadas como están, que pueden hacer copy-paste del libro y tener su archivo donde tienen toda su información. Entonces, vamos a comenzar a estudiar las funciones trigonométricas. Tenemos el libro, dame un momentito para buscarlo.
Entonces, aquí están sus definiciones que se le piden que la tenga, ¿verdad? Definición del logaritmo natural, ahí se lo definen en base a una integral. Las propiedades, bien, casi siempre todas esas definiciones que se le piden están todas encerradas en esos recuadros del libro, que lo hace mucho más fácil ubicarlas. Muchas veces es bueno que al lado de las definiciones ustedes tengan también la gráfica, ¿no? Porque las gráficas son más esclarecedoras muchas veces que todas las palabras que encuentran. Aquí están las propiedades de los logaritmos. Y vamos a trabajar en la próxima clase haciendo la derivada y aplicando todas esas propiedades. Se dan cuenta que todas las definiciones aparecen ya en recuadro, ¿no? Eso le hace más fácil. Ya esta regla la estamos usando en la aquí, derivada de la función entre la función, porque la habíamos visto desde cálculo 1, pero no se había analizado la función como tal, solo vieron las reglas y ya. Entonces hagan sus notas primero antes de empezar a hacer los ejercicios, porque así están leyendo y van a empezar a hacer los ejercicios que aparecen en la práctica. Los que están ahí no son ejercicios de entrega, son un ejercicio en la práctica. Para ir practicando a medida que van leyendo los materiales. Son todos seleccionados del libro. Por ejemplo, esa sección yo no la puse, la integración. ¿Por qué? Porque el próximo capítulo, después de este, es dedicado entero a técnicas de integración, pues todas esas integrales las hacemos allá dentro de las técnicas de integración. Así vemos un quiz de esta primera parte que es un poco más sencilla para el que lo estudie. Están sus listas de propiedades. Las funciones inversas, dije que no íbamos a hacer el estudio de la función inversa, sino que ya íbamos aprendiendo ¿Qué pasó? Íbamos aprendiendo aquí las propiedades, ¿verdad? Profesor se fue, no escucho. Está hablando, ahí está. Él está hablando. Entonces, ustedes van a ir leyendo el material, sacando sus definiciones. Profe. Y después que saquen sus definiciones y vean el material, empiecen a hacer los ejercicios. No esperen el viernes. El viernes yo les voy a hacer ejercicios, claro está en la clase. Pero no esperen el viernes cuando empiecen a hacer ejercicios para hacer preguntas. Recuerden que pueden preguntar todos los días de la semana. Si usted empezó mañana y tiene duda de un ejercicio, mande la pregunta por el grupo de WhatsApp, que va a ser más práctico, ¿verdad? Y yo por la misma vía le voy a estar contestando. ¿Alguien me iba a decir algo? Nada más hoy, profe. Maestro, una pregunta. Sí. Esos ejercicios que usted estaba haciendo estaban junto con las fórmulas. ¿Usted va a mandar eso todo ya realizado al PDF de la plataforma? Sí, se lo voy a subir a tan pronto cierre la sección. Ah, perfecto. Sí, para practicar y eso, usted sabe. Entonces, el compromiso. Empiecen a leer material, a copiar sus definiciones y me van enviando de una vez las preguntas que van teniendo, las dudas de cualquiera de los ejercicios que empiecen a hacer. Mi compromiso es que yo le voy a contestar todos los días las preguntas que vayan haciendo. Así tenemos el material bien avanzado para el próximo viernes. ¿La clase a qué hora? A las 6 de la tarde. Exacto. Que viene. Entonces, todo los ejercicio hay que todito en general hay que tenerlo hecho todo. Un ejercicio de práctica. Yo hago una selección, ¿verdad? Yo hago una selección de lo que me parecen que son muy interesantes. Usted quiere simplificarse un poquito, le voy a dar una idea. De los ejercicios que yo marqué, trate de hacerlo impares, por lo menos. Ya con eso está haciendo la mitad del ejercicio, ¿verdad? Sí, pero está bien. Repito, trate por lo menos de hacerlos impares. Ya eso es solo la mitad de los ejercicios que usted está viendo ahí, ¿verdad? ¿Qué ventaja tiene? Todos los impares tienen la solución al final del libro. Ok. Así usted tiene como consulta. Claro está, el libro siempre simplifica la respuesta. A veces usted le está viendo diferente
Y es simplemente que en el libro está simplificado, ¿verdad? Ok, la tiene mal hecha. Ok. Profesor, Esa es la otra cosa que puede pasar. la grabación se va a enviar a la página. ¿Le puedo decir algo? No sé quién fue que inició la grabación. No fue el profesor, no. Profesor, ¿algo que decir? Entonces, no sé dónde va a caer esta grabación aquí. Lo más seguro lo envían por el grupo los muchachos. Ron es el que está grabando. Sería bueno tenerlo en la página, colgado en la página. Sería lo ideal. Voy a ver si a mí me sale, lo agrego. O si alguien, el que grabó, lo envía, se lo pongo aquí mismo en la página. Profesor, Sí. usted dijo que iba a subir unos videos. Yo lo estoy grabando, yo lo voy a compartir en grupo. No ese video, es unos videos que él dijo que iba a subir de algunos maestros enseñando. Sí, les voy a mandar el link para que lo tengan. Okay. Bien. Profesor, disculpe, no pude escuchar el nombre del libro, ¿cuál es? Yo lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp, no se preocupen. Ah, excelente, gracias. Y ya los ejercicios que hicimos hoy están ahí en la plataforma. Pueden verlos. Estamos trabajando en informaciones generales, ¿verdad? Entonces, el tema para el viernes que vamos a trabajar es con la unidad dedicada a las funciones trascendentes. Entonces, comiencen a leer funciones trascendentes, comiencen a revisar sus ejercicios y lo van enviando. De acuerdo. Así que nos vemos el viernes, no esperen al viernes, se lo repito por el vez número 100. Vayan mandando las preguntas todos los días según le vayan saliendo. Sí. Feliz resto de las tardes, jóvenes. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Cuídense. Bye, está bien. Gracias. Gracias.